nombre es Emanuel Giraldo Gómez, tengo 25 años y ¿a qué me dedico? Me dedico a muchas cosas. ¡Está uniendo cañones! Hoy rumbo para Magá para hacer un parche increíble. Empresario, no sé, no me gusta llamarme emprendedor, siento que cuando uno se llama emprendedor como que se queda ahí, entonces yo voy a hacer eso, soy empresario, voy a ser empresario aún más grande. También actor de teatro y también he hecho cosas en televisión, cine. Actualmente también me dedico como al tema de marketing digital y también soy administrador de empresas turísticas. La infancia, digamos que la recuerdo como en dos etapas. Cuando mis papás estaban juntos, mis papás son divorciados y cuando ya pues se divorcian, la recuerdo mucho en la casa de mi abuela, en el barrio de mi abuela. Ahí también viví mucho tiempo, casi toda la infancia la viví allá. Muy bonita, y me tocó una infancia, yo creo que de las últimas, que fue de jugar en la calle, estar todo el día en la calle. Yo era de los que salía literalmente desde las 8 de la mañana y hasta jugar en pijama, y hasta las 10, 11 no me entraba. Hacíamos salpiconadas y asados, incluso ahí con los del barrio. Íbamos a donde estaban esas torres de energía a hacer como picnics a esa manga. En diciembre armábamos chicharronadas, sacábamos también, me acuerdo mucho, como ventas. Hacíamos obleas y vendíamos por ahí por el barrio, muchas cosas así. La Semana Santa la hacía, la dirigía yo. No, era como el director de la Semana Santa, o sea, yo era el que organizaba cómo decorar las cosas. Le destruía el jardín a mi abuela porque me le robaba todas las matas, le quitaba las flores a las matas. Me acuerdo mucho también de una virgen descabezada que la sacábamos en la Semana Santa y se le caía la cabeza siempre en las procesiones. Yo creo que uno en el colegio está muy perdido de la vida. Como que uno no tiene muchas nociones de lo que va a ser uno cuando sea grande y de lo que también es enfrentarse a la vida adulta. Pero sí tenía como algo muy claro desde pequeño, era que yo no quería como nada relacionado con el tema de matemáticas, ni nada de física, nada de química. Siempre me enfoqué mucho como en el tema de las ciencias sociales, del arte, todo lo que tuviera que ver con artística, lo estético. Me llamó mucho la atención, entonces como que desde chiquito me fui marcando por ahí. Estudié acá en varias corporaciones el tema de teatro. En su momento no me gustó tanto, prefería más pintar. Pintaba en la Casa de la Cultura y también estuve en acordes, también en clases de pinturas. Entonces como que tenía claro que lo que quería estudiar cuando me graduara del colegio era como por ahí, pero no tenía como claro si iba a hacer una licenciatura en artes, si iba a hacer teatro propiamente, pero sí tenía como esa noción y esa vena. Y cuando perdí el año yo creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Porque uno lo puede ver de dos formas, o como un fracaso o como la oportunidad realmente, como de haber hecho como una pausa en el camino, haberme enfocado un poquito más, y así como pensar y ser consciente de que ya estaba a puertas de graduarme del colegio y ver realmente lo que quería. Y siento que fue muy provechoso porque mis amigos de hoy en día son prácticamente con los que yo perdí el año. Me fue mejor en esos 2 últimos años de colegio, fueron los únicos 2 años de colegio en los que yo no quedé recuperando materias a final de año, entonces creo que me puse también un poquito las pilas y me gradué incluso pues, con 3 diplomas de honor en el colegio. Me fue muy bien, fui uno de los 5 mejores ICFES del colegio en ese momento. No, yo creo que haber perdido el año fue bien. Pasé a la universidad pública, entonces fue bien. Cada vez que íbamos a hacer una reunión familiar, yo me reunía con mis primitos y planeábamos como shows para la familia, pero no el mismo día como hacen hoy en día, sino que nosotros nos reuníamos, ensayábamos, planificábamos qué era lo que íbamos a hacer, y de alguna manera como que yo era el que lideraba la cosa. Entonces nos reuníamos a ensayar. Me acuerdo mucho cuando estábamos en la época de Patito Feo, que hacíamos coreografías con las canciones de Patito Feo con mi hermano y 2 primitas. Entonces eso recuerdo mucho de la infancia. Y en el colegio obviamente pues me metía al tema de las dramatizaciones. Me acuerdo mucho de una dramatización como de la época de la independencia para un 20 de julio, como que la tengo muy en la memoria. Entonces desde ahí. Y en el colegio empecé también a estudiar. Antes de graduarme del colegio yo dije, bueno, si lo que quiero es teatro, entonces
como que me metí a una academia de Medellín a estudiar actuación más enfocado al tema de cine, a ver si era como lo que quería hacer, y desde ahí arranqué. Incluso ese año me gané un papel en Teleantioquia en el primer casting que yo presentaba, entonces para mí era como, uy, no, ya de aquí me voy es para Hollywood. Pero obviamente la cosa no era tan así, pero como que te la había contado como que con la disciplina y la suerte, pero para uno aprovechar la suerte tiene que tener la disciplina y tiene que estar la preparación, si no la suerte no vale como de nada, no hay cómo aprovechar la oportunidad y las oportunidades se han presentado de vez en cuando. Yo creo que lo que más me gusta es que cuando uno está en el teatro está como la humanidad más viva que nunca. Está uno ahí más presente que nunca, es el momento en el que uno más presente está, es el momento en el que uno se permite estar en el papel del otro y tener sobre todo empatía, no juzgar nunca. Puede ser no hay personajes buenos, no hay personajes malos, sino que son seres humanos con situaciones, y yo creo que eso es lo que le permite a uno también entender el teatro, que los seres humanos tenemos situaciones y las situaciones nos van llevando por X o Y caminos, y es eso, la humanidad pura. Bueno, a mí no me iba mal con matemáticas, pero simplemente como que me aburre las cosas como tan como que las cosas que tengan una fórmula establecida, como que eso no va conmigo. Como que yo no soy una persona cuadriculada, sino que me gustan las cosas que están abiertas, que tengan discusión, que tengan debate. Y ni la física, bueno, la física un poquito, pero ni la química ni la matemática tenía eso. Entonces, yo en el colegio me la pasaba era con un libro en esas clases. Los profesores me regañaban. Y cuando yo ya empiezo en el preparatorio en la Universidad de Antioquia y cuando decido salirme, pues yo digo, pucha, ¿qué voy a hacer con mi vida? Porque seguía estudiando teatro en la Academia Charlotte, pero ya no estaba como haciendo una carrera universitaria como de apoyo también. Entonces empiezo la búsqueda y llega como el tema de turismo que también me había llamado la atención. Bueno, yo miro muy bien el pensum porque tenía administración, entonces miro 3 oportunidades en 3 universidades diferentes y finalmente la universidad que escojo es precisamente por eso, porque era la que menos matemáticas tenía en el pensum, era como lo básico, y más de la mitad de la carrera eran con temas de sociales, tema de cultura, tema de política, de geopolítica, legislación, temas como de antropología, de sociología, entonces por eso me llamó la atención esa carrera. Aquí en Marinilla con el recorrido de Sparta Tour y como con el paso de turismo en la alcaldía, ahí creo que se palpó muy bien y se palpó también muy desde el lado social, porque yo tenía también claro que como que no quería estar en una empresa de turismo propiamente, ni siendo recepcionista, ni nada de eso. Eso no me llamaba la atención en la carrera, sino que me llamaba mucho la parte del turismo cultural, la parte del turismo comunitario, cómo el turismo también a veces es una oportunidad para que las comunidades, la historia, lo que es un territorio dialogue y se muestre pues como ante el mundo. Y yo creo que es lo que une también como las diferentes carreras que he estudiado, que es como el mostrar una pregunta siempre por el otro. En el teatro es eso, en turismo cuando uno viaja, uno muestra también es como es, una pregunta por el otro, e historia también es eso. Bueno, a mí lo que más me gustó de estudiar historia es que le hace entender a uno que todo es más complejo de lo que parece, porque mucha gente diría, no, uno va a estudiar historia y es aprenderse una fecha, un acontecimiento, pero eso no dice nada. Entonces, historia es como complejizar todo, mirar todas las vertientes que llevan a que ese coso se detone, incluso eso cómo sigue repercutiendo en la actualidad, cómo los procesos históricos se entrelazan, o sea, así como la complejidad. Y eso me llevó pues como también como a tener otras preguntas incluso por Marinilla, incluso por nuestro propio país. Digamos que surgieron varias cosas alrededor de la pandemia, también tengo que yo agradecerle varias cosas porque también varios procesos vienen desde ahí, el tema del podcast, que todos estábamos muy desparchados en la pandemia, no había nada más que hacer, y aquí abrieron una convocatoria y el ministerio también había abierto una convocatoria para hacer como procesos culturales, entonces presenté el podcast a un proceso del Ministerio de Cultura, me lo gané, una beca, entonces con ese dinero hice el podcast, me compré el micrófono y empecé la bagatela, que era como mostrar el tema del proceso de independencia, pero no desde la parte de que el 20 de julio pasó esto, sino irse hasta atrás a ver qué es lo que pasa en esa colonia, quién vive en esa colonia, quiénes son los que están ahí, qué está pasando en España, qué está pasando acá, qué temas sociales, políticos hay que hacen que se detone todo el proceso de independencia, porque eso no es gratis, y cómo eso impacta a Marinilla, porque Marinilla va a tener un proceso bastante interesante y un protagonismo muy interesante ahí en la independencia,
y digamos que eso se liga también con el tema de presentar un guión histórico para recorridos turísticos acá en el municipio de Marinilla. Entonces digamos que es como que se van entrelazando las tres carreras, porque en el tema del guión narrativo también habían unos temas de unos audios con el tema de actuación que yo metía en el recorrido, estaba también un tema gastronómico, entonces digamos que ahí como que todo se iba enlazando y se iba juntando. La historia de todos los tiempos está llena de grandes hechos y de acontecimientos prodigiosos. Por ella conocemos las revoluciones de los pueblos. Mi nombre es Gloria Patricia Gómez Tamayo y soy la mamá de Emanuel. Emanuel tiene 25 años, todo. O sea, toda esa autenticidad, ese amor por Marinilla, ese amor por la historia, esa pasión por viajar, conocer, sorprenderse. Todo me sorprende de Emanuel. Emanuel siempre ha tenido el apoyo de nosotros. Cuando sale del colegio, él inicia con el preparatorio en la Universidad de Antioquia, y a la vez también pasa filosofía, pero no se siente cómodo y pues entra, digamos, a desertar. Luego retoma sus estudios en la Autónoma de las Américas, estudiando Administración Turística y Hotelera. Luego estudia en la Charlotte, estudia teatro, también se gradúa. Empieza también en la Antioquia a estudiar historia, donde yo le digo, Emanuel, pues siempre vas a tener el apoyo, pero por favor, o sea, pausar un poquito, porque yo no sé cómo hacía para distribuir el tiempo. Eran 3 carreras a la vez, entonces era muy difícil. Y uno como mamá se angustia porque dice uno, bueno, ¿cómo hace el tema de alimentación? ¿Cómo duerme? ¿Cómo hace para preparar tantas cosas a la vez? Pero siempre, siempre con el apoyo de la familia. Cuando Emanuel sale de la casa es un momento muy duro, porque de verdad se siente, digamos, ese nido vacío, medio durísimo, pero también era una satisfacción muy grande de saber que estaba haciendo y luchando y cultivándose por lo que él realmente quería, ¿cierto? Sí, no es fácil, para uno como mamá no es fácil, pero desde que los hijos vayan encaminados siempre como a lo que ellos quieren y a esa felicidad, ahí está todo bien. Bueno, es un proceso muy bonito en Emanuel porque da a conocer y visibilizar el municipio. Sí, participé creo que en la primera ruta dándole todo el apoyo y recuerdo cosas muy bonitas, de hecho pues lugares que uno como Marinilla no las tiene presentes o no sabe qué representan realmente, ¿cierto? Acá en el parque principal, que desafortunadamente ya hoy quedan solo ruinas, la casa donde vivió José María Córdoba y donde lo velaron. Entonces uno dice, ay Dios, son tantas cosas que tienen un valor histórico, es el patrimonio y desafortunadamente por falta, digamos, de amor, de sentido de pertenencia. Bueno, cuando Emanuel inicia con Café República, pues sí, es el miedo que todos tenemos porque pues, es emprender y no es fácil. Pero sabía que como él está también, digamos, argumentado, él conoce muy bien el tema, pues yo sabía que le iba a ir muy bien. Entonces ahí también todo el apoyo. Bueno, eso lo hereda, Emanuel lo hereda de familia. ¿Por qué? Porque por parte del papá pues son comerciantes. Mi padre también era un gran comerciante acá en Marinilla, entonces creo que el ver desde pequeño, ver los negocios, todo eso, pues eso tiene una gran influencia. Lo influenció mucho para él también retomar y decir, bueno, quiero tener mi negocio. Emanuel inicia en la Charlotte y presentó unas obras de teatro que pues era increíble. Yo decía, ese es mi hijo, Dios mío, la transformación es total. También he tenido la oportunidad de acompañarlo en el Teatro Elemental con Incendios, donde la verdad Emanuel es otro, es una transformación, es un apasionado, es
o sea, se transforma de una manera que uno dice, Dios mío, es grande. Emanuel es otro en la escena. Lo veo a futuro también como un gran actor, un gran influenciador, una persona que yo sé que le ha hecho aportes y le va a seguir haciendo aportes al municipio. Lo veo triunfando. Bueno, yo me llamo Manuela Sierra Zuluaga y de Manuel hemos sido mejores amigos toda la vida. No, sigue siendo la misma, obviamente ya no nos vemos con la misma frecuencia, pero siempre que nos vemos, que yo trato y él también trata de que sea muy frecuente, todo es como si nunca nos dejáramos de ver porque siempre somos los mismos, la misma confianza, la misma energía, todo. Yo siempre he creído muchísimo en él y en las capacidades que tiene. Es un hombre demasiado talentoso en todo lo que hace. Es un excelente presentador, le encanta contar historias, es una persona demasiado entregada a lo que hace, a lo que ama. Yo considero que para mí Emanuel en estos momentos, pues yo no me gustan muchos actores, pero para mí en estos momentos Emanuel es mi actor favorito. Él está en estos momentos en una obra que se llama Incendios, tiene el papel protagonista y me parece que hace un papel que uno realmente se conecta demasiado con el personaje. Esta obra a mí me tocó mucho, es una obra muy larga, yo realmente soy una mujer súper dispersa, pero en esa obra me concentré las 3 horas que duró y siento que me conecté no solo con Emanuel, sino con el personaje. El personaje me hizo vibrar y me hizo sentir como una familiaridad y una cercanía impresionante y yo creo que eso lo hace un buen actor. ¿Cómo era el tema pues, de todos los emprendimientos y las cosas que ha tenido Emma? Bueno, yo creo que lo hemos acompañado en todo. Yo he estado con él en la universidad cuando estudiaba historia y yo estaba en la universidad también y nos veíamos mucho en Medellín y creo que siempre ha sido un apasionado por lo que hace, le encanta. No he conocido otra persona que ame tanto a Marinilla como lo hace Emanuel. Emanuel ha sabido sacarle el jugo a Marinilla en el sentido positivo porque ha sabido mostrar a Marinilla, lo ha sabido contar, ha traído turistas, ha hecho un trabajo muy bacano también cuando trabajaba en la alcaldía. Siento que él hacía un papel fundamental en todo el tema de turismo porque él acercaba a las personas a la historia de Marinilla que no conocían y ya no pasaba solo Marinilla como hacer el sector religioso que es muy importante, sino que también conocían a Marinilla por la gastronomía, la cultura, sus lugares. Parece muy bacano, Manuel tiene ese talento de conectar a la gente con los espacios que él considera que también son de él. Yo creo que la ruta gastronómica que hacía en Espartatur me parecía muy bacana. Porque era, pues, o sea, la gente tenía ya una concepción de Marinilla muy importante, que era, pues, todo el ámbito religioso, Semana Santa, pero Manuel acercó a la gente como a la gastronomía, a la comida, a conocer pequeños emprendedores, el café. Entonces eso me parece muy bacano porque no solo habló por las cosas que él considera importantes de Marinilla, sino que visibilizó muchos emprendimientos y mucha gente que de pronto no había tenido la oportunidad. Yo creo que nosotros tenemos muchos momentos. Yo creo que cuando se graduó de la universidad compartimos ese momento juntos, nos graduamos del colegio juntos, son momentos muy importantes de mi vida y yo he estado en los de él. Me parece que de eso se tratan las amistades, como que hablar de un solo momento no podría porque hemos tenido miles. No, yo he sido más amargada, entonces yo no fui a la excursión, pero pasamos todo el bachillerato juntos, literal, perdimos 10º juntos y dijimos que no nos íbamos a volver a ver. Y cuando llegué al colegio, él estaba en el mismo salón y volvimos como si nunca hubiera pasado nada. Perdimos el año juntos, hemos hecho un montón de cosas juntos. Creo que la primera borrachera que me pegué en la vida fue con Emma. Todo lo hemos compartido juntos. Yo creo que es una amistad súper sólida. Yo creo que Manuel tiene un talento impresionante. Bueno, como actor yo pienso que podría llegar a Hollywood y hacer películas pues grandes. Si no llega allá, entonces podría ser un influenciador súper grande en Colombia de gastronomía, de cultura. Siento que sería un referente marinillo muy grande. Si no hace eso, entonces yo creo que este café sería un punto muy clave acá en Marinilla y que sería un referente para muchas personas. Igual creo que desde el sentimiento que yo tengo por él, podría hacer cualquier cosa de las que acabo de mencionar.
recordarle un poquito a la gente también cuál es nuestra raíz, cuál es nuestro origen y por qué comemos lo que comemos, porque no es gratis que comamos maíz diario. Sean tamal, lenteja, estaca, arepa, lo que quieran, pero diario comemos maíz. Bueno, esta plazoleta en la que estamos, pues primero tiene como la parte colonial que todavía más se conserva de Marinilla. Segundo, pues es un homenaje a la gente que luchó por la independencia. Marinilla es la Esparta colombiana. Ahí hay un monumento, un obelisco con más de 300 nombres de hombres, mujeres, niños, que en ese momento le apostaron por crear un país y dieron su vida, dieron su plata, pusieron el alma entera pues como para lograrlo. Y a la gente se le olvida un poquito que Marinilla fue el único pueblo de la época de la colonia que no se dejó reconquistar por los españoles y pagó caro por haber hecho eso. Pero también nos ganamos pues como la gloria de los laureles y por eso somos la Esparta colombiana. Y República, digamos que también toma un poquito esa historia. De hecho se llama Café República, es precisamente por estar en la plazoleta de los mártires. Yo creo que vivir en Medellín fue la oportunidad para darme cuenta que en Marinilla lo tenemos todo, pero que los marinillos somos los que menos cuenta nos damos de verdad de la mina de oro en la que estábamos parados. Porque yo era los que decían, no, yo ya estoy viviendo en Medellín, mi vida, mi carrera, todo ya va a ser en esta ciudad y no. La pandemia, el universo, yo no sé, me dio como un golpecito y me dijo, no, devuélvase para Marinilla. Entonces me vine a vivir otra vez a Marinilla. Y estando aquí fue donde me di cuenta pues como todo el potencial que teníamos. Ahí cuando me devuelvo es cuando nace el tema de Esparta Tour, cuando empiezo a trabajar también con el tema del PBOT, cuando nace la Bagatela. Entonces tenía que irme yo del pueblo para darme cuenta de lo que era el pueblo. Entonces yo le invito a la gente para que haga eso. La gente que no sabe lo que está parado, váyase en un momentico, dése una vuelta para que vean que este pueblo vale oro, como este pueblo muy poquitos en Colombia. Para mí lo más duro fue, primero, como volver en medio de esa incertidumbre, porque no sabíamos cuándo, si se iba a regresar a Medellín, si se iba a terminar la carrera. Entonces cogí una maleta con ropa solo para 15 días, creyendo que solo iba a estar 15 días en Marinilla, y bueno, desde la pandemia ya han pasado 4 años. Bueno, Café República nace también hace como ya 1 año, casi medio. Nace también como muy enraizado con todo eso que he venido trabajando y hablando, y es también el tema de la identidad. Entonces, si bien es un café que tiene como una apariencia contemporánea, la gente lo que se va a encontrar aquí es una propuesta que es, yo diría que un homenaje al amor que hay por Marinilla. Cheesecake de manzanilla, un cheesecake de feijoa, van a encontrar aquí las estacas, las tejas, van a encontrar los tamales. Y si íbamos a hablar de Marinilla, pues teníamos que estar también en un lugar que representará muy bien a Marinilla, y qué mejor lugar que este, un espacio histórico, un espacio que es un punto de encuentro para los marinillos, un espacio que todos recordamos de la Semana Santa, de los conciertos del Festival de Música Religiosa. Entonces creo que no había mejor lugar para que República estuviera en Marinilla que el lugar donde también está más presente la identidad marinilla, que es esta plazoleta, este lugarcito tan bonito del pueblo. Aquí en República lo que tratamos muchas veces es de que lo que está en la carta cuente historias. Entonces, si es un producto que cuenta historia, es un producto que merece estar en la carta. Casi todos los productos, diría yo, que están acá en la carta como que cuentan esa historia. El café que utilizamos también es marinillo. Y yo creo que como que República es como el último enlace de todo eso que he estudiado, todo lo que me apasiona, todo lo que me gusta, todo lo que amo de este pueblo, y ponerlo como ya en una experiencia todavía mucho más tangible que la del recorrido, que el recorrido todavía lo sigo haciendo. Hoy en día, sobre todo, trabajamos con público extranjero. Uno diría, la gente viene a Marinilla a comerse un tamal, una teja, los gringos vienen a comerse un tamal y una teja, sí, y le encuentran mucho valor en ella. La gente es matada cuando viene a los Vélez y les cuenta a uno como eso que significa para nosotros, esas fotos que hay ahí, les hablamos de la idiosincrasia, ven a la señora que hace las tejas, las estacas. Eso para alguien de afuera vale oro, y yo creo que eso es lo que debería de valer oro para todos nosotros, porque eso es el pueblo. Pues eso es como una de las tantas frases que tenemos en República sobre Marinilla, que es República de Marinilla libre, mágica, soberana, pero también una que es el Museo Nacional del Maíz. No necesariamente un museo tiene que ser donde están los anaqueles, con la cosa ahí, con la cosa arqueológica puesta, donde se hacía el maíz hace tiempo, sino que usted camina por Marinilla y lo que va a encontrar es gente hecha de maíz y gente que hace el maíz, las arepas de quesos, los tamales,
las estacas, las tejas, portadores de tradición, sabedoras. Entonces por eso yo digo que Marinilla es un museo del maíz, porque aquí el maíz es como parte de lo que nos representa, de la raíz de lo que somos, de lo que comemos, de lo que hacemos, por lo que vivimos, por eso. Yo creo que de alguna manera como que ya hay muchas cosas que me representan a mí. Entonces digamos que hoy en día la mejor manera como de juntar todo eso y de explotarlo en el buen sentido de la palabra aún más es hoy en día tener como una marca personal. Entonces es también a lo que le estoy apostando en este momento, como también a consolidarme como una persona que recomienda, que lo que digo puede ser un sello de garantía de que algo es bueno, algo que cuenta historia, que tiene tradición. Entonces en mis redes sociales eso es lo que he venido haciendo. Digamos que descubrí esa pasión un poquito cuando tuve mi paso por la alcaldía, porque sin ser profesional en marketing, también mucho de lo que hice en la alcaldía fue como ser el embajador del pueblo, el que lo mostraba, el que hacía los videos de promoción, el que iba y hablaba en las ferias, el que daba las entrevistas, el que creaba también estrategias como cafés, Marinilla el plato. Entonces digamos que ahí como que despertó esa pasión por el marketing digital y de alguna manera como que me ha ido bien. Entonces ahorita como que en los viajes, porque también viajo mucho, me gusta muchísimo viajar, ahorita como que lo que hago es eso, contactar a esas personas portadoras de tradición, esos lugares emblemáticos, para que juntos como que les demos más fuerza a la voz, porque todos tenemos una voz, pero hay herramientas que nos ayudan a potencializarla, y creo que las redes sociales ahorita son una muy buena herramienta para hacerlo. Bueno, yo creo que responder uno dónde se ve en 10 años es muy duro, porque hoy en día uno ya no sabe ni dónde se ve en 6 meses a veces. Pero yo creo que lo más importante en la vida es tener claro lo que a uno le gusta, cuáles son los valores que uno tiene, qué es lo que uno quiere en la vida, qué es lo que uno quiere contar en la vida, porque yo creo que todos en la vida queremos contar algo de alguna manera, seamos carpinteros, gente que hace las arepas, los tamales, o el que actúa, o el que hace no sé qué. Todos estamos contando algo y poniéndole algo lindo a eso que estamos haciendo. Entonces yo creo que lo más importante en la vida es tener clara la pasión y no tenerle miedo, porque muchos dirán, no, es que me gusta esto, lo otro, ¿cómo hago para entrelazarlo? Pero yo creo que si a uno le gustan varias cosas, no hay por qué en la vida como escoger X o Y. Uno puede ser todo lo que, uno puede ser como una Barbie, puede ser lo que quiera hacer. Y yo he hecho cosas de teatro, he hecho televisión, he trabajado en lo público, he trabajado en ordenamiento, he tenido mis negocios, he sido guía de turismo, ahorita influencer, yo creo. Entonces, no, lo más importante, el ingrediente más importante es meterle amor y pasión a lo que uno hace. Entonces yo creo que ese sería como lo más importante. Y si uno quiere triunfar en la vida, yo creo que el que tiene claras las raíces, y entre más grandes sean las raíces, más puede crecer uno. Entonces creo que echar raíces fuertes y tener las raíces claras es lo que le permite a uno crecer y ser, no sé si alguien en la vida, porque no tenemos que ser alguien en la vida, pero por lo menos sí ser felices, apasionados con lo que estamos haciendo. ¿Buñuelo es santuariano o es marinillo? Santuariano. Marinillo. Yo creí que era santuariano por el nombre, pero me dicen que es marinillo. Santuariano. Acá en Marinilla. Al hacer un rastreo histórico podemos encontrar entre las primeras menciones la del libro El Estuche de 1878, donde se les nombra buñuelos marinillos.